Bueno, como ya mencionaron, vamos a hablar un poquito sobre los trastornos del eje cerebrointestinal, enfocado un poco más como desde el enfoque gastroenterológico, pero saliéndose un poco de ahí también, irse un poquito más hacia la parte de la neuromodulación. De nuevo, mi declaración de conflicto de interés. Bueno, los trastornos del eje cerebrointestinal, ¿cómo los definimos? En el pasado les llamábamos trastornos funcionales porque considerábamos que no teníamos alguna alteración como relevante orgánica, sino que eran pacientes que tenían síntomas digestivos, pero que no tenían como en realidad nada, ¿no? O sea, por decirlo en palabras coloquiales. Sin embargo, hoy sabemos que pues sí tienen un problema, sí tienen algunas alteraciones, a lo mejor no tan grave como una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. Sin embargo, sabemos que tienen alteraciones que pueden ser a nivel de la motilidad, de las sensaciones viscerales, de la inmunidad, de la mucosa intestinal, de la microbiota e incluso del sistema nervioso central. Este tipo de trastornos desde luego incluyen muchos padecimientos, desde el intestino irritable, aerofagia, dispepsia, estreñimiento funcional, migraña abdominal. Son como muchos de esos trastornos del eje cerebrointestinal que intentan explicarse como en un gran grupo de alteraciones de este eje cerebrointestino y que desde luego nosotros como clínicos vamos a tener mucho problema en evaluar porque tenemos pacientes con variabilidad interindividual. Esto quiere decir que entre individuos se van a comportar bastante distinto, pero también intraindividual. Pacientes que tienen una rachita de estar muy bien y de repente tienen síntomas y síntomas, bueno, es parte de lo que sucede con estos trastornos del eje cerebrointestinal, ¿no? Los pacientes son distintos entre ellos, pero también distintos entre sí mismos. Aquí pueden ver como a grandes rasgos todos los trastornos del eje cerebrointestinal desde la infancia, desde los lactantes hasta cuando son ya mayores. Me voy a enfocar mucho más en los niños más grandes como escolares y adolescentes. La prevalencia mundial es bastante variada, sin embargo cada vez tenemos más evidencia de que son de las principales causas de ausentismo escolar e incluso, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en México donde el 30% de los niños que van a secundaria sufren de algún trastorno del eje cerebrointestino y pues es muy común, ¿no? Tener como este tipo de problemas. Es probable que Norteamérica, Canadá, Europa tengan como niveles mucho más altos y esto creo que también tiene que ver con temas culturales. Bueno, al menos en México es muy común que si te duele la pancita, los papás te digan, no tienes nada, vete a la escuela y como que minimizamos los síntomas y creo que tal vez en países como Estados Unidos son como mucho más, no, sí le está doliendo y hay que buscar la causa, ¿no? Entonces creo que eso puede cambiar un poco la prevalencia, pero en general creo que entre más occidentalizado esté el país, o sea, entre más consumo de alimentos industrializados, entre más higiene, entre más urbanizado esté el lugar, es mucho más probable que haya más prevalencia. Vamos a ver que esto tiene que ver un poco con la microbiota, pero también hay otras causas. Bueno, ya hablábamos un poquito de la fisiopatogenia. El modelo biopsicosocial intenta explicarnos de una manera práctica por qué suceden estos síntomas y pareciera que lo más importante también es fijarnos el inicio de la vida, si el paciente tuvo algún abandono, si hubo violencia intrafamiliar o intradomiciliaria. Incluso los gastroenterólogos de adultos ahora están como muy interesados en buscar cómo fue esta primera infancia, estos primeros años de vida, porque pareciera que esto sí marca una gran diferencia en cuanto a prevalencia de síntomas en los pacientes. Sin embargo, bueno, esto es parte de, pero no es lo único que explica el modelo. Tenemos factores psicosociales que interactúan directo con el sistema nervioso central y entérico y que a nivel fisiológico gastrointestinal tenemos síntomas y esto nos va a dar como que el resultado de que en el consultorio veamos ese tipo de pacientes con problemas digestivos, pero que en realidad tienen un bagaje psicosocial que hay que tomar en cuenta. Ya hablamos un poquito desde la charla pasada sobre este eje cerebro-intestino y que ahora le llamamos eje cerebro-intestino microbiota,
porque justo la microbiota genera el 90% de la serotonina del cuerpo y esto pues va a dar cambios en la motilidad. La serotonina nos ayuda a regular movimientos, sensaciones, secreción de moco incluso intestinal, y entonces pues si la microbiota genera esta serotonina, pues desde luego tiene un impacto, como pueden ver acá en el eje. También hay cierto grado de inflamación de bajo grado. Nosotros en el infantil hicimos este estudio donde vimos que los niños con intestino irritable tienden a tener un perfil de citocinas más proinflamatorio, o sea, tienen elevación de interleucina 12, elevación de TGF-beta, disminución de interleucina 10, que justo ayuda a controlar esto. Entonces sí hay como cierto perfil inflamatorio. Desde luego el estrés psicológico, cada vez hay más evidencia de que va a modificar tanto la permeabilidad del intestino, la motilidad intestinal, la inmunidad. Son personas que en estrés psicológico pues nos enfermamos mucho más seguido. Entonces todo esto tiene también que ver con este eje cerebro-intestinal. En particular la serotonina es de lo que más he estudiado. Cuando tenemos niveles elevados de serotonina a nivel intestinal, tenemos más síndrome de intestino irritable, variedad, diarrea, y cuando la serotonina se encuentra mucho más disminuida, tendemos a tener más variedad, estreñimiento. Entonces sí tenemos como este eje cerebro-intestino y los neurotransmisores efectos directos. Algo que hay que tomar en cuenta es que no todas las personas responden igual al dolor, y esto no solo es sobre su umbral de dolor, sino las condiciones psicosociales y emocionales que llevaron a tener un dolor. Por ejemplo, una gastroenteritis puede hacer que haya pacientes que tengan síntomas adaptativos normales y que después de unos días estén perfectos, y otros que después de una gastroenteritis tengamos un intestino irritable postinfeccioso. ¿Esto qué lo va a conducir? Desde luego todo factores estresantes y algunos otros psicosociales. Y en pediatría tenemos que tomar en cuenta también que los niños copian los hábitos de los padres. Entonces también tomar en cuenta como copiar el estilo de vida. Si los papás tienen colitis todo el tiempo o los padres se quejan de dolor, el niño va a empezar a quejarse. Y también ahí les puse ganancia secundaria. Si tenemos niños que son buleados en el deporte porque a lo mejor no son tan hábiles y entonces los niños se burlan de ellos porque son torpes en el deporte, entonces el niño va a entender que si tiene dolor abdominal no lo llevamos al fútbol, y entonces es una ganancia secundaria que va a reforzar la idea de que cuando tenemos síntomas ganamos algo. Y entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque de nuevo puede ser que sí haya dolor, y seguramente sí lo hay, pero seguro puede haber una exacerbación de síntomas, y desde luego ver siempre el contexto psicosocial. Ya hablamos un poquito de la microbiota, aquí les pongo algunas de las cuestiones que realizan, y en general la microbiota controla muchísimas de nuestras funciones intestinales, como les mencionaba, la motilidad, las secreciones, pero también algo interesante es que regulan la expresión de los receptores de opioides en el intestino, y entonces regulan la capacidad que tenemos para sentir dolor. O sea, este dolor visceral parece que está también regulado por la expresión de microbiota, como se los pongo aquí. Y particularmente el ácido gamma aminobutírico o GABA, que es un importante neurotransmisor que a nivel intestinal va a ayudar a reducir el dolor, también puede estar incrementado cuando tenemos una gran cantidad de bifidobacterias, a diferencia de cuando están muy reducidas, donde no vamos a tener suficiente GABA y vamos a tener alteraciones a nivel de sensación visceral y motilidad. Entonces, de nuevo, pareciera que sí hay mucha asociación entre microbiota y el eje cerebro-intestinal. Desde luego, cuando hablamos de trastornos del eje cerebro-intestino, esto contrasta mucho porque pues, antes de tratar a un paciente tenemos que esforzarnos por diagnosticarlo. Y ¿cómo diagnosticamos esos trastornos? Con la clínica, ¿no? Y eso puede ser a veces complicado, porque tratar de encasillarlos en un criterio de Roma a veces en la vida real nos puede costar trabajo, porque pueden tener varios trastornos, ¿no? Entonces creo que sí, los criterios de Roma nos pueden ayudar, desde luego, pero tampoco querer que todos caigan en la misma canasta, ¿no? Hay niños que de repente tienen ciertos síntomas predominantes, y hoy más bien pensamos que todo es un espectro. Por ejemplo, estreñimiento, diarrea funcional, intestino irritable están dentro de este espectro, y los pacientes pueden moverse un poco de este espectro clínico, pero de nuevo el diagnóstico es clínico. No me quise enfocar mucho en repasar los criterios de Roma, ya van a cambiar, ahora estamos por tener criterios nuevos, pero en general
creo que a mí me interesa mucho también este mensaje, ¿no? Los pacientes que tienen dolor crónico y que tienen síntomas gastrointestinales crónicos tendrán que ser evaluados su salud mental. Y esta parte creo que a veces como gastroenterólogos ya la somos un poco más conscientes, pero aún así nos falta un poco más de conciencia, yo creo, de que son pacientes que a veces sufren bullying, ansiedad, depresión. Todos vemos esto ya más en la consulta, niños de 4 o 5 años que empiezan a tener crisis de ansiedad. Entonces es algo que está sucediendo y que hay que tomar en cuenta, que va a aumentar los síntomas gastrointestinales. Es muy bien sabido que si tenemos un paciente sano o dentro del espectro que podemos llamar sano, expresarán abiertamente sus emociones, sobre todo sus síntomas, y tenderán a reducir la somatización. En cambio, cuando tenemos pacientes con dolor abdominal crónico, van a estar mucho más asociados a amplificación de síntomas, ansiedad y depresión. Entonces, el mensaje aquí es, si tenemos un paciente con dolor abdominal crónico, no debemos dejarlo con dolor. Así creamos que es un trastorno del eje cerebrointestinal, tenemos que hacer bastantes intervenciones para intentar que no se vuelva crónico, porque se ha visto en adultos con dolor crónico que ya es mucho más complicado regular este tipo de dolor visceral. Entonces, bueno, ya enfocándonos en tratamiento, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, me gusta partir con esta frase porque es cierto, la mayoría de los pacientes y sus familias quieren una cura, ¿no? Y aquí es algo que no podemos curar, esos trastornos, los vamos a controlar, pero tal vez no curar. Y muchos nos van a rechazar el diagnóstico y van a estar cambiando de médico, buscando otra opinión y otra opinión. Y aquí es donde la relación médico-paciente juega un papel fundamental. Como ven en esta gráfica de tratamiento, en la base va a estar la relación médico-paciente. Y aquí tenemos que tener mucha paciencia con nuestros pacientes porque va a haber momentos de crisis y entonces tenemos que mantener esta buena relación, validar el diagnóstico, el reforzamiento positivo. El simple hecho de que yo le diga a un paciente que tiene intestino irritable, que no es algo grave, pero que es algo que va a estar crónico y que vamos a intentar regular un poco los síntomas, con esa plática que tengamos en el consultorio, reducimos muchísimo los síntomas porque validamos que sí tiene algo, ¿no? Que no se lo está inventando el niño. Desde luego hay otros pasos que también vamos a mencionar. Nosotros en el infantil hicimos este ensayo clínico, a nivel nacional fue un ensayo multicéntrico, donde hicimos una comparación con probióticos y donde el efecto placebo tuvo una eficacia del 80% en intestino irritable en niños. ¿Esto qué quiere decir? Que sentarnos con los pacientes, estar con ellos como cada consulta mensual, dimos un plato del bien comer, dimos recomendaciones generales como de salud general, ninguna intervención psicológica, y les dimos un placebo y el 80% mejoró. Entonces esto quiere decir que pues sí, en realidad lo que le den al paciente seguramente va a mejorar y hay que tomarlo en cuenta porque pues a veces sí lo podemos utilizar así, pero ser conscientes de que estamos dando placebos. También les quise hablar un poquito de intervenciones nutricionales. Somos muy dados a quitar el gluten, la leche, quitar la lactosa. Entonces, ¿qué sucede a nivel microbiota y intestino? Se ha visto que esta imagen que viene aquí no solo es una caricaturita, sino es una imagen de un artículo que está ahí referenciado donde nos menciona que aumenta la permeabilidad intestinal cuando retiramos estos alimentos llamados FODMAPs, que son los fermentables. Esto es una de las cosas que hacen mucho en adultos. Sí, a lo mejor le quito el síntoma de dolor o de gases, pero estoy aumentando la permeabilidad y eso nos va a dar más inflamación a nivel intestinal. Entonces, cuando hablamos de intervenciones nutricionales, enfoquémonos en una dieta normal para su edad, un plato del bien comer, donde venga una gran cantidad de frutas y verduras, reducción de azúcares. En México es muy común que los niños tomen refresco todos los días, entonces quitamos refrescos, quitamos jugos, mejor frutas, quitamos ultraprocesados, intentamos reducir el consumo de estos emulsificantes que también dañan la microbiota. Los emulsificantes están, por ejemplo, en el yogurt y en algunos otros alimentos ultraprocesados. Entonces, con una dieta normal podemos tener, la verdad, en la mayoría de los pacientes, ¿no? Algunos niños pues que tienen migraña abdominal o dispepsia, puede ser que tengamos que quitar algunos irritantes, pero mi sugerencia es no quitar alimentos solo por quitar y desde luego no quitar, por ejemplo, el gluten, que lo quitamos demasiado rápido a mi parecer. Tampoco es que la fibra haga la diferencia, la lactosa.
Si tenemos intolerancia a lactosa, pues a lo mejor dar una carga pequeña, pero esto no quiere decir que hay que quitar todos los lácteos. Recuerden que los lácteos son importantes para la salud ósea y en general la salud de los niños que están creciendo. Entonces es importante también cuidar mucho qué tanto somos tan restrictivos en las dietas. Bueno, hablar de tratamiento farmacológico en trastornos del eje cerebrointestinal, pues desde el punto de vista del gastroenterólogo estamos muy limitados. En realidad, por ejemplo, en adultos se pueden utilizar como cursos de antibióticos como rifaximina. En pediatría esto no ha demostrado una gran diferencia y al contrario modificamos mucho la microbiota de estos niños. Entonces no deberíamos de hacerlo e incluso puede aumentar los síntomas. A lo mejor en el momento que los damos podemos ver mejoría, pero a largo plazo esa disbiosis puede causar aumento de síntomas e incluso obesidad y alergia. Entonces hay que tener cuidado con esto. Aquí los antiespasmódicos es el ejemplo claro de que lo que funciona en adultos no necesariamente va a funcionar en pediátricos. Por ejemplo, mebeverina, que en adultos hay mejoría de síntomas de intestino irritable, en niños no se ha demostrado diferencias con placebo. Entonces aquí también tomar en cuenta que los niños no son adultos chiquitos y que necesitamos tener evidencia en niños para poder como conducirnos. Pero antiespasmódicos los pueden utilizar como placebos tal vez, pero yo diría que tampoco es que esperemos mucho de ellos. Los antidepresivos o ansiolíticos hoy en día han cambiado de nombre un poco para no estresar más a los pacientes. Ahora les llamamos moduladores del eje cerebrointestinal y esto es un poco para decir, bueno, es para ayudar un poco al eje cerebrointestino. Desde luego amitriptilina y citalopram son los que más podríamos pensar. Entonces, como gastroenterólogos ya no nos enfocamos tanto en el intestino, ahora estamos pensando cómo modular el cerebro porque esto va a ayudarnos a reducir síntomas. Y desde luego estos medicamentos tienen evidencia en niños, pero hay que tomar en cuenta que no nos enganchemos con preguntar los síntomas digestivos, sino preguntar cómo está la salud en general de este paciente. Los antiserotoninérgicos como la ciproheptadina tienen efectos interesantes para dispepsia, para náusea y vómito, incluso para migraña y dolor abdominal funcional. Desde luego esto sí está respaldado por estudios científicos, pero tampoco es que tengamos unas tasas de mejoría enormes, pero creo que es algo que sí podemos utilizar, sobre todo con síntomas digestivos altos o superiores. Desde luego cada vez menos vamos a utilizar los inhibidores de bomba de protones. Los pacientes se automedican, pero la verdad es que no hay gran diferencia con IBPs para la mayoría de los pacientes. En algunos casos podemos ver mejoría para dispepsia, sí, pero tampoco enfoquémonos en IBPs o que todo es gastritis, más bien buscar otras causas. Eso es también importante. De los procinéticos tenemos los convencionales como es la cisaprida y domperidona e incluso hay algunos estudios con estimulación gástrica eléctrica. Y ahora también tenemos algunos otros procinéticos como la prucaloprida, la linaclotida y la lubiprostona, que son procinéticos que nos pueden ayudar un poco en gastroparesia y en estreñimiento refractario. No hay tanta evidencia en niños, pero empiezan a tener su importancia en el terreno pediátrico. La estimulación gástrica, al menos nosotros en México no tenemos tanta experiencia, en algunos centros privados sí, pero pues es someter al niño a una intervención. Y si estamos en un trastorno del eje cerebro-intestinal, esto puede condicionar mayores síntomas. Probióticos, prebióticos, ¿qué tenemos de evidencia? Bueno, en principio considerar que este mecanismo de acción lo que van a ayudar es a reducir un poco disbiosis, mejorar neurotransmisores y con esto mejorar un poco el sistema de este eje. Por ejemplo, tenemos algo de evidencia con Lactobacillus rhamnosus GG, en dolor abdominal funcional. Aquí lo que quería que se enfocaran un poco más es en el tiempo de duración de estos probióticos y que lo que reducen más es como la intensidad, pero no la frecuencia del dolor. En intestino irritable es algo muy similar. 6 semanas al menos, tenemos que reducir un poquito de síntomas, pero también tiene un efecto muy modesto, tampoco me enfocaría mucho en esto. En caso de Reuteri, por ejemplo, es más como para dolor abdominal funcional, donde de nuevo hay evidencia de reducción de intensidad, pero no en frecuencia del dolor. Entonces tampoco demos una falsa esperanza a los pacientes de decir, te tomas este probiótico y mejora todo. Hay que explicar qué es lo que esperamos de cada uno de estos
Coagulance tiene también este estudio en pacientes pediátricos, donde hay una reducción de la intensidad de dolor. Lactis, intestino irritable, particularmente Lactis B94, tiene también cierta mejoría, pero de nuevo son mejorías sutiles. Y estudios multicepa, mi comentario sería, entre más cepas hay, más difícil es evaluar, porque el ensayo clínico tenemos que replicarlo en nuestro consultorio con estas cepas en esta cantidad, lo cual es muy, muy complicado en vida real. Simbióticos, tomar en cuenta que algunos pacientes son intolerantes a prebióticos como GOS y FOS, y que incluso inulina. Hay pacientes que van a tener ciertas diarreas o distensión. Entonces tenemos que escoger muy bien al paciente que le vamos a dar un simbiótico, porque podemos tener algunos síntomas. Respecto a probióticos y estreñimiento, la evidencia es cierto, no es contundente, yo no podría recomendarlos, pero en esta tabla de evidencia pueden ver que sí disminuye el uso de enemas o el uso de la dosis de PEG, de polietilenglicol. Entonces creo que por ahí puede haber alguna ayuda. Me queda muy poco tiempo, pero tratamientos no farmacológicos, aquí me quería también enfocar un poquito, que tenemos algo de evidencia en aceite de menta y algo de evidencia en Iberogast, que son como mezclas de algunas hierbas. Yo tengo experiencia con los dos y he tenido una buena experiencia usándolos. Hipnosis, que es algo que también se puede hacer. El grupo en Ámsterdam pues es muy experto en esto. Aquí les dejé esta página que el doctor Benigna compartió en Helsinki, donde ustedes pueden con sus pacientes meterse acá, pagar el programa, que no me pareció algo costoso, y recibir hipnosis a través de la web en español. Entonces algo que creo que podemos ayudar un poquito. Terapia cognitivo-conductual, definitivo, esto tendríamos que estarlo utilizando. Y algunas de las novedades son estos estimulantes que podemos utilizar como eléctricos en el pabellón. Las guías nuevas de trastornos de eje cerebro-intestino salen este año, entonces hay que estar muy atentos porque vamos a tener esta evidencia. Aquí les comparto una diapositiva del doctor Di Lorenzo, donde nos dice cómo ve él que se van a utilizar estos medicamentos, y como lo mencionamos, ¿no? Nos tenemos que enfocar más a tratar el cerebro que el intestino para poder tener algo de mejoría. Cuidar los smartphones o los celulares. Los pacientes tenemos un riesgo alto de que el abuso de celulares aumenta este tema de eje cerebrointestinal. Tienen que hacer ejercicio nuestros pacientes para reducir también el dolor. Y aquí mi comentario es, no es solo la medicina, es como todo el ambiente lo que tenemos que estar cuidando, ¿no? Mis conclusiones, bueno, los trastornos del eje cerebrointestinal, como vieron, son súper comunes en pediatría, nos vamos a enfrentar a ellos. El eje biopsicosocial sigue explicándolos. El diagnóstico clínico, no abusar de estudios, enfocarnos también en la parte de salud mental. La piedra algodón del tratamiento me parece que sigue siendo la buena relación médico-paciente. Enfocarnos que el tratamiento farmacológico modulará este eje cerebrointestinal, pero también las terapias no farmacológicas tienen que ser parte de nuestro tratamiento. Muchísimas gracias por su atención.